Hola, soy Verónica Medina, fonoaudióloga del Centro Médico SIG, y les quiero hacer una invitación para que se acerquen a nuestro centro a realizar una evaluación fonoaudiológica, en el caso que deseen determinar si el desarrollo del lenguaje de sus hijos corresponde a su rango etario o bien ante la sospecha de algún retraso del lenguaje o trastorno del lenguaje. Por ejemplo, podríamos estar en presencia de un retraso del lenguaje en algún niño que tiene 1 año 8 meses, 2 años y que aún no ha comenzado a decir sus primeras palabras. En el caso de un niño con trastorno del lenguaje, se diagnostica a partir de los 3 años y ocurre cuando hay una afectación en todos o en gran parte de los niveles del lenguaje. Por ejemplo, a nivel fonético-fonológico, en donde el niño tendrá probablemente dificultades en la articulación de algunos fonemas. También presentará dificultad probablemente en la producción de dífonos vocálicos o dífonos consonánticos. Esto es la combinación o de dos vocales o de dos consonantes en una misma sílaba. Por ejemplo, auto, peineta, baila, o en el caso de los dífonos consonánticos, plato, blusa, flaco, brisa, etc. En este caso, el niño en general simplifica entonces estos dífonos vocálicos y los transforma en un solo sonido. Por ejemplo, en plato, el niño pudiese decir piato o pato. Ese es un ejemplo. También se observa una afectación a nivel gramatical, en donde el niño puede tener dificultad para comprender ciertas instrucciones o bien para expresarse, es decir, puede comunicarse a través de frases muy sencillas respecto a su edad, puede cambiar el orden de las palabras o puede omitir ciertos elementos gramaticales, comúnmente los conectores, estas palabras chiquititas que unen palabras más significativas. A nivel semántico, el niño puede utilizar muy poco vocabulario respecto a su edad. Por ejemplo, puede identificar pocos elementos dentro de una lámina o de una cantidad de elementos físicos que se le presenten. Puede tener dificultad para nominarlos, para nombrarlos, puede tener dificultad para clasificarlos o para asociarlos entre sí de acuerdo a alguna característica. También puede tener dificultad en una tarea que se llama fluidez léxica, que es cuando se le pide al niño que en un determinado tiempo él nombre cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, se le pide que nombre todos los animales que conoce en 1 minuto. En esta instancia puede que el niño con un trastorno del lenguaje logre evocar muy pocos elementos, conociendo sin embargo muchos de ellos, pero en estas tareas semánticas que implica una complejidad un poco mayor, el niño va a fallar. También hay dificultad en cuanto al nivel semántico en la clasificación de elementos, en la numeración de elementos de acuerdo a una categoría. A nivel pragmático, en general, no hay mayores dificultades. El nivel pragmático es el que tiene que ver con la intención comunicativa, con el contacto visual, con el respeto de turno. En general, esto puede estar afectado levemente sin tener mayor importancia dentro del cuadro. Sí, el nivel pragmático está afectado de una manera importante en diagnósticos tales como trastorno del espectro autista, en donde ya hablamos de un trastorno de la comunicación. Todos estos aspectos están descendidos de manera importante y el niño difícilmente se comunica con el otro, difícilmente se contacta con su medio, y es lo primero que queremos lograr con estos chiquititos. En el caso del trastorno del lenguaje, cuando se refiere a él como TEL, es decir, trastorno específico del lenguaje, esto se refiere a que existe afectación solo a nivel del lenguaje y todas las otras áreas del desarrollo permanecen indemnes. Entonces, si existe alguna concomitancia con otro diagnóstico, como por ejemplo un déficit intelectual, ya no hablamos de TEL, ya hablamos de trastorno del lenguaje secundario a déficit intelectual, en este caso. Bueno, espero haberles aclarado algunas dudas respecto a estos 3 diagnósticos, donde hice un pequeño, muy pequeño resumen del retraso del lenguaje, del trastorno del lenguaje y el trastorno del espectro autista. Si necesitan mayor información, si necesitan orientación personalizada, por favor acérquense a nuestro centro. Estamos ubicados en Cirujano Guzmán 161 Providencia, a paso del Metro Manuel Montt. Los esperamos.